territorio de Dakota, 1886. Mientras los vecinos se apresuraban para terminar sus cabañas de troncos antes del invierno, trabajando contra el reloj con desesperación palpable, un colono noruego apenas estaba comenzando algo que nunca habían visto. Construyó un segundo muro alrededor de toda su cabaña, a 30 centímetros de distancia de los troncos originales, y rellenó el espacio con heno suelto y musgo que había secado durante semanas bajo el sol del verano. Sus vecinos lo llamaron una cerca alrededor de una casa. Lo llamaron derrochador que no sabía administrar sus recursos. Una cabaña perfectamente buena de una sola pared con sellado ajustado era todo lo que cualquier hombre necesitaba, dijeron con la certeza de quienes llevaban años sobreviviendo en estas tierras. Él siguió construyendo de todos modos, añadiendo respiraderos bajo los aleros y un hueco de drenaje en la base mientras ellos sacudían la cabeza, convencidos de que estaba perdiendo el tiempo y el dinero. Entonces el invierno de 1886 llegó temprano con una ferocidad que nadie había anticipado. Vientos de ventisca golpearon a más de 50 kilómetros por hora, empujando nieve a través de cada hueco y grieta de cada estructura del territorio. Dentro de las cabañas estándar construidas según los manuales aprobados, el agua se congelaba sólida en los baldes a menos de 1 metro del fuego que las familias alimentaban desesperadamente. Las familias quemaban carga tras carga de leña y aún así despertaban a 15 grados bajo cero en el interior de sus propios hogares. Pero la cabaña de aquel noruego con el ridículo segundo muro se comportaba de manera completamente diferente. Mañana tras mañana, su interior se mantenía 21 grados más caliente que el de sus vecinos, una diferencia que varios colonos midieron y registraron con incredulidad porque contradecía todo lo que creían saber sobre construcción. El noruego había llegado al territorio de Dakota a finales de la primavera de 1886 con 2 baúles, una sierra de 2 manos e ideas sobre muros que sus nuevos vecinos pasarían meses ridiculizando sin piedad. Olsen había crecido a lo largo de la costa de Noruega, donde los vientos de invierno cortaban a través de los valles como cuchillos afilados, y había aprendido temprano que una sola barrera raramente detenía lo que el clima quería tomar. Su padre había construido cobertizos para secar pescado con doble entablado y espacios de aire muerto entre las capas, y el propio Olsen había trabajado veranos en el almacén de hielo de Bergen, donde empacaban acerrín entre paredes interiores y exteriores para mantener el invierno encerrado dentro incluso durante el calor de julio. Ahora, estableciendo su reclamo en las altas llanuras donde el viento no tenía nada que lo detuviera durante 1500 kilómetros en cualquier dirección, planeaba construir de la misma manera que había funcionado durante generaciones en su tierra natal. Para finales de junio, Olsen tenía sus troncos levantados formando una cabaña de aproximadamente 4 metros por 5, con paredes de casi 3 metros de altura, sellada ajustada y sólida como cualquier otra granja del municipio. Sus vecinos se sintieron con aprobación, esperando que procediera a romper el césped virgen y colocar postes de cerca como hacía todo colono sensato. En cambio, comenzó a colocar estacas de cedro separadas por 90 centímetros, en un rectángulo perfecto a 30 centímetros afuera de sus paredes de troncos, creando el esqueleto de algo que nadie podía identificar. El supervisor de caminos, un hombre llamado Hardwick, que había estado en estas llanuras desde 1878 y se consideraba autoridad en todo lo relacionado con supervivencia fronteriza, se detuvo durante sus rondas semanales y preguntó qué demonios estaba construyendo Olsen ahora. «Muro contra tormentas», respondió Olsen mientras verificaba su plomada contra una estaca sin levantar la vista. «¿Cómo hacen para almacenar hielo en mi país?» Hardwick escupió jugo de tabaco al suelo y sacudió la cabeza con disgusto apenas disimulado. «Eso es una cerca alrededor de una casa», declaró con autoridad. «Desperdicio de buena madera que podrías usar para algo útil». Pero Olsen siguió trabajando sin dejarse afectar por las críticas. Cortó bloques de soporte y los clavó entre las estacas para mantener su marco exterior recto y estable contra los vientos que eventualmente lo pondrían a prueba. En la base dejó un hueco de 2 centímetros para drenaje y lo cubrió con malla de alambre tejido para mantener su material de relleno en su lugar mientras permitía que el agua escapara libremente. Todo el armazón le tomó 4 días de medición y corte cuidadoso, y para entonces la noticia se había extendido por todo el municipio de que el noruego estaba construyendo algo peculiar que nadie lograba entender.
La piel exterior subió en tablones verticales que Olsen había ordenado especialmente del aserradero de Jamestown. Los colocó desde el suelo hasta los aleros y selló cada junta con listones espaciados uniformemente. En la línea del techo construyó un pequeño voladizo y lo cubrió con hojalata para desviar el agua del deshielo lejos de la cavidad, donde guardaría su material aislante. Bajo los aleros dejó ranuras de ventilación de poco más de 1 centímetro para permitir que la humedad escapara de lo que fuera que planeaba meter entre las paredes. Parece una empalizada para una casa, comentó Martha Brennan, la maestra de la escuela del distrito, cuando pasó a caballo a principios de agosto, pero lo dijo con curiosidad genuina, en lugar de burla, y se detuvo a observarlo trabajar mientras los demás simplemente pasaban sacudiendo la cabeza. Aire muerto, explicó Olsen señalando hacia el hueco de 30 centímetros entre las dos paredes. El aire en movimiento roba calor porque lo arrastra consigo hacia afuera. El aire atrapado lo retiene porque no tiene a dónde ir. Había aprendido este principio no solo de los almacenes de hielo de su tierra natal, sino también de conversaciones con una mujer lakota que comerciaba productos cocidos en la tienda general del pueblo más cercano. Ella le había hablado sobre los forros de los tipis, paredes interiores de tela que creaban un espacio de calma entre el cuero exterior que atrapaba el viento y las personas que vivían dentro. El forro atrapaba una banda de aire quieto que permanecía más caliente y eliminaba las corrientes que hacían insoportables los campamentos de invierno. Olsen había estudiado su descripción con fascinación y comprendió que podía construir el mismo principio en paredes rígidas permanentes. A lo largo de agosto y entrando en septiembre, mientras sus vecinos terminaban la cosecha y comenzaban a almacenar leña para el invierno que se aproximaba, Olsen cortaba y secaba heno de pradera con una dedicación que parecía obsesiva para quienes lo observaban. Construyó bastidores de secado con madera sobrante y pasó días recolectando musgo de los fondos de los arroyos cercanos, extendiéndolo en capas finas para que se curara bajo el sol antes de las primeras heladas. El heno lo cortó corto y suelto, sabiendo que necesitaba material que atrapara aire sin compactarse hasta volverse sólido e inútil. Calculó aproximadamente 3 metros cúbicos de relleno para la cavidad alrededor de las paredes de su cabaña, y quería cada centímetro de ese espacio lleno de material tan seco como papel y tan ligero como fuera posible. Ese heno se pudrirá para Navidad, predijo Hardwick durante otra de sus visitas que parecían más inspecciones de un escéptico que cortesías de un vecino. Los ratones anidarán en él y tendrás toda la pared llena de alimañas que se comerán tus provisiones. Los almacenes de hielo usan aserrín, respondió Olsen sin alterarse mientras continuaba trabajando. Se mantiene seco si lo ventilas correctamente y el heno funciona igual si lo preparas bien. Para octubre, la burla se había asentado en un patrón constante que Olsen ignoraba con la paciencia de quien sabe algo que los demás descubrirán eventualmente. Cada hombre en el municipio tenía una opinión sobre la cerca alrededor de la casa de Olsen, y ninguna de las opiniones era favorable. Lo llamaban derrochador porque había usado una cantidad considerable de madera para una piel exterior que no servía a ningún propósito estructural visible. Lo llamaban tonto, porque todos sabían que un sellado ajustado y un fuego caliente eran todo lo que cualquier cabaña necesitaba para sobrevivir el invierno. Lo llamaban excesivo, porque el hueco entre las paredes era lo suficientemente ancho como para caminar a través de él. ¿Y quién necesitaba tanto espacio muerto alrededor de una casa de troncos perfectamente buena, que ya estaba terminada? Pero Olsen siguió trabajando sin responder a las críticas más allá de una sonrisa ocasional. Rellenó la cavidad cuidadosamente, compactando el heno suelto y el musgo hasta alcanzar una densidad específica que había calculado basándose en su experiencia con almacenes de hielo, lo suficientemente denso para permanecer en su lugar sin hundirse, pero lo suficientemente ligero para atrapar la máxima cantidad de aire entre las fibras. En la parte superior de cada sección de pared, clavó muselina como barrera contra el viento para evitar que el relleno se asentara con el tiempo y creara puntos fríos donde el aislamiento fallara. Para puertas y ventanas, colocó bisagras en los tablones exteriores como contraventanas que podían abrirse para acceso, pero sellarse herméticamente contra el clima cuando fuera necesario. El trabajo le tomó 2 meses completos, 6 semanas más de lo que la mayoría de los hombres necesitaban para terminar una cabaña completamente desde cero. Sus vecinos lo observaron trabajar a través del calor de septiembre y entrando en el frío de octubre, sacudiendo la cabeza ante el tiempo y dinero que estaba invirtiendo en un problema que según ellos no existía porque nadie lo había tenido antes.
Lo que no entendían era la física que Olsen había aprendido del almacenamiento de hielo y adaptado de la sabiduría de las llanuras indígenas que había absorbido con humildad y respeto. Una ventisca no era simplemente frío, era aire en movimiento bajo presión constante que buscaba cualquier entrada hacia el calor interior. Ese movimiento creaba infiltración a través de cada hueco y grieta, abrumando cualquier aislamiento que una sola pared pudiera proporcionar sin importar qué tan bien estuviera sellada. Pero una piel exterior sacrificial podía absorber la fuerza del viento, mientras una cavidad de aire muerto rompía su circulación antes de que alcanzara el espacio donde vivía la gente. La primera prueba llegó antes de lo que cualquiera esperaba, con una brutalidad que tomó al territorio completamente desprevenido. El 15 de octubre trajo casi 1 metro de nieve en polvo en 18 horas, impulsada por vientos que doblaban postes de cerca y arrancaban corteza de los álamos. La tormenta llegó sin las señales de advertencia habituales que los veteranos de la pradera habían aprendido a leer durante años. Un día, la pradera yacía marrón y lista para el invierno. Al siguiente, desapareció bajo ventisqueros que alcanzaban los aleros de las cabañas y enterraban los surcos de los caminos completamente. Hardwick despertó esa primera mañana para encontrar hielo de 2 centímetros de grosor en su balde de agua, situado a apenas 1 metro de su estufa que había mantenido encendida toda la noche. Las paredes interiores de su cabaña llevaban una capa de escarcha donde su aliento se había condensado y congelado durante la noche, formando patrones que cartografiaban cada corriente de aire. Reavivó su fuego con manos temblorosas y se preparó para otro día de batalla contra el frío que parecía penetrar cada centímetro de su hogar supuestamente bien construido. Al otro lado del valle, la cabaña de los Morrison enfrentaba una crisis diferente pero igualmente aterradora. El viento había encontrado una grieta en su sellado cerca de la línea del techo, donde los troncos se habían contraído durante el secado del verano. Durante la noche, nieve fina se había infiltrado a través de esta abertura invisible, acumulándose en un pequeño montículo en su piso de tierra, junto a la cuna donde dormía su bebé. Sarah Morrison descubrió el montículo al amanecer cuando fue a revisar a su hija y encontró escarcha en las mantas de la niña que temblaba silenciosamente. Los Johansson, recién llegados de Minnesota, donde creían haber experimentado inviernos severos, despertaron con su puerta congelada cerrada desde adentro por la humedad de su propia respiración, que se había acumulado y solidificado durante la noche. James Johansson tuvo que calentar el marco con brasas de su estufa antes de poder abrir la puerta para traer más leña del exterior, perdiendo calor precioso en el proceso que tardaría horas en recuperar. Y mientras todo esto sucedía a lo largo del municipio, Olsen despertó en su cabaña de doble pared encontrando su balde de agua completamente líquido y sus paredes interiores secas como huesos sin rastro de condensación ni escarcha. La temperatura interior, que midió con un termómetro que había traído desde Noruega específicamente para este propósito, se había mantenido estable durante toda la noche en aproximadamente 10 grados centígrados. No era cálido según estándares de confort, pero era 21 grados más caliente que lo que Hardwick había registrado en su propia cabaña, supuestamente bien construida, a menos de 1 kilómetro de distancia. La diferencia no era accidental ni misteriosa para quien entendiera los principios involucrados. La pared exterior de Olsen había absorbido el impacto del viento, permitiendo que la nieve se acumulara contra los tablones en lugar de infiltrarse hacia el interior. La cavidad de aire muerto había roto la presión diferencial que forzaba aire frío a través de los huecos del sellado en cabañas convencionales, y el relleno de heno y musgo había proporcionado aislamiento adicional que mantenía cualquier calor que su pequeño fuego producía exactamente donde lo necesitaba, en lugar de dejarlo escapar hacia la pradera helada. La segunda tormenta llegó a finales de noviembre con fuerza aún mayor que la primera, y esta vez la comunidad estaba prestando atención a las diferencias de temperatura entre las cabañas. Las mediciones que varios colonos tomaron durante la tormenta confirmaron lo que muchos ya sospechaban pero se resistían a admitir. La cabaña de Olsen mantenía temperaturas interiores consistentemente más de 20 grados por encima de las estructuras vecinas, usando significativamente menos combustible para lograrlo. Para enero de 1887, la crisis había alcanzado proporciones que forzaron decisiones que el orgullo había impedido antes. El abuelo Morrison, de 73 años, había desarrollado tos severa que empeoraba cada noche cuando las temperaturas interiores caían. Los Johansson habían quemado sus reservas de leña hasta niveles peligrosos, intentando mantener calor suficiente para su bebé enfermo que no lograba recuperarse en el frío constante.
Hardwick mismo había comenzado a experimentar entumecimiento en los dedos, que no desaparecía completamente ni siquiera durante el día. La vergüenza de pedir ayuda al hombre cuyo método habían ridiculizado durante meses pesaba menos que la perspectiva de perder familiares por el frío. Hardwick fue el primero en aparecer en la puerta de Olsen, no para inspeccionar ni criticar como había hecho tantas veces antes, sino para preguntar si había espacio para refugiados de la tormenta que no podían sobrevivir otra noche en sus propias cabañas supuestamente adecuadas. Olsen abrió su puerta sin comentarios sobre las burlas pasadas ni expresiones de superioridad. Durante los días siguientes, su cabaña de doble pared acogió a 11 personas de 4 familias diferentes, todas durmiendo en turnos sobre el piso de tierra, que permanecía más cálido que las camas elevadas en sus propios hogares. El abuelo Morrison ocupó el lugar más cercano a la estufa pequeña que Olsen mantenía encendida con cantidades modestas de leña que habrían sido insuficientes en cualquier otra estructura del territorio. Las mujeres que cocinaban para el grupo abarrotado notaron que sus ollas no se congelaban durante la noche, como sucedía rutinariamente en sus propias cabañas. Los niños jugaban en el interior sin los temblores constantes que habían caracterizado sus inviernos hasta entonces. El bebé Johansson dejó de temblar por primera vez en semanas y comenzó a alimentarse normalmente mientras su color mejoraba visiblemente con cada día que pasaba en el ambiente estable. Cuando la tormenta finalmente cedió, 11 personas habían sobrevivido frío severo que habría matado a algunos de ellos en refugios de una sola pared. El abuelo vivió para ver la primavera, el bebé se recuperó completamente y las familias regresaron a sus propios reclamos con conocimiento directo de lo que la estabilidad térmica se sentía realmente en contraste con la supervivencia marginal que habían aceptado como normal. Más importante aún, llevaban consigo métodos prácticos para lograr esa estabilidad, usando materiales y técnicas al alcance de cualquier colono dispuesto a invertir el trabajo adicional. Los retrofits de emergencia permanecieron en su lugar durante el resto del invierno, proporcionando mejoras medibles de confort y ahorro de combustible que validaron el principio del doble muro bajo condiciones del mundo real que nadie podía disputar. La primavera de 1887 trajo solicitudes de detalles de construcción que Olsen compartió sin pedir nada a cambio. Hardwick fue el primero en preguntar, apareciendo en la puerta de Olsen con un cuaderno y una cinta de medir. Quería dimensiones, intervalos de espaciado y una lista completa de materiales. No para él mismo, afirmó salvando algo de orgullo, sino para su cuñado que planeaba establecerse el año siguiente. Olsen proporcionó la información sin comentarios irónicos ni recordatorios de las burlas pasadas. Cavidad de 30 centímetros como mínimo, estacas de cedro a 90 centímetros de separación, bloques de soporte cada metro 20, tablones para la piel exterior con listones de sellado, ranuras de ventilación de centímetro y medio bajo los aleros para que la humedad pudiera escapar sin comprometer el aislamiento. Para el verano siguiente, 3 de las 7 granjas cercanas habían ordenado madera para construcción permanente de doble pared siguiendo las especificaciones que Olsen había compartido libremente. La familia Morrison se comprometió primero, invirtiendo en un retrofit completo que protegería a su abuelo durante otro invierno, que todos sabían llegaría con la misma ferocidad. Eligieron una cavidad de 35 centímetros en lugar de 30, usando acerrín del aserradero donde el heno era escaso en su zona. Los detalles de construcción se extendieron a través de redes informales en lugar de instrucción formal. Los vecinos observaban las técnicas de construcción de otros durante las cooperativas de cosecha, anotando anchos de cavidad, materiales de relleno y estrategias de ventilación. Los resultados del segundo invierno validaron el método a través de múltiples implementaciones diferentes. Martha Brennan mantuvo registros detallados de consumo de combustible para las 3 cabañas de doble pared, documentando reducciones del 25 al 40% en los requerimientos de leña para alcanzar temperaturas interiores confortables. Ninguno de los hogares modificados experimentó contenedores de agua congelados en el interior durante periodos de tormenta, y todos mantuvieron temperaturas antes del amanecer por encima de los 10 grados bajo cero durante las peores olas de frío de enero. Lo que había comenzado como la preparación excesiva de un inmigrante obstinado se convirtió en conocimiento de supervivencia documentado que se extendió a través de los territorios del norte durante la década siguiente, salvando vidas que se habrían perdido en cabañas construidas según la sabiduría convencional que nunca había sido cuestionada, hasta que un noruego demostró que todos estaban equivocados.